Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la química, qué estudia, cuáles son las principales ramas de la química, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde la química está presente y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que se dedica al estudio de las sustancias y cómo éstas pueden mezclarse o transformarse para formar sustancias nuevas. La química nos ayuda a conocer cómo está formada una sustancia, como si éste fuese un rompecabezas, permitiendo conocer cuáles son sus componentes, sus propiedades, su estructura y cómo podría comportarse frente a otros compuestos para formar uno nuevo. Si crees que la química es una ciencia nueva, pues no es así. Desde la prehistoria el hombre ha utilizado la química para vivir, aunque sin saberlo, pues cuando descubrió el fuego, lo usó para cocinar sus alimentos, moldear metales, creando aleaciones como el bronce, y fabricar moldes de arcilla y cerámica. Así se le hizo la vida un poco más fácil. Sin embargo, como ciencia nace en la Edad Moderna y se afianza aún más en la era contemporánea, donde surgen diversas ramas de la química. ¿Qué estudia la química? La química es una ciencia interdisciplinar, pues se acopla muy bien con otras áreas del saber para dar origen a nuevos campos de estudio. Por ejemplo, se puede asociar con la biología, la tecnología, la ingeniería, la física, para formar la bioquímica, la biotecnología, la ingeniería química y la físico-química respectivamente. 10 principales ramas de la química. Número 1. Química orgánica. Es una de las ramas principales de la química, ya que se encarga de estudiar los compuestos que poseen enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno en su estructura química, sustancias conocidas como orgánicas. Ejemplo, el metanol, el etanol, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, el petróleo, entre muchos otros. Número 2. Química inorgánica. Se encarga de estudiar las sustancias inorgánicas. Estas son sustancias que no poseen enlaces carbono-carbono ni carbono-hidrógeno y en caso de contener carbono en su estructura no están formando enlaces de tipo iónico o electrovalentes. Ejemplos de sustancias inorgánicas son los óxidos, los peróxidos, los hidruros metálicos, los hidruros volátiles, anhidros, las sales volátiles, los oxiácidos, los oxisales, entre otros. Número 3. Química analítica. Se encarga de estudiar la composición química de los materiales a través de procesos químicos como la marcha analítica, que son un conjunto de reacciones que ponen en evidencia a ciertos grupos químicos o iones inorgánicos por la formación de complejos de un color específico. Número 4. Química industrial. Se dedica a la fabricación de materiales o sustancias en grandes cantidades, haciendo uso de procesos químicos para su elaboración. Los productos fabricados pueden ser para uso o consumo de la humanidad o como materia prima para otras industrias. Número 5. Físico-química. Estudia la materia desde un punto de vista tanto físico como químico, es decir, que combina el estudio de las interacciones químicas en la formación de nuevas sustancias junto a los cambios físicos que sufre la materia. Se apoya en la electroquímica, termodinámica, cinética química, mecánica cuántica. Número 6. Bioquímica. Esta maravillosa ciencia estudia la composición, interacción y productos obtenidos en procesos químicos moleculares dentro de los organismos vivos. Explica químicamente el milagro de la vida en cada proceso funcional de los órganos y tejidos. Número 7.
Química medioambiental. Centra su estudio en el impacto que causan ciertas sustancias químicas sobre el medio ambiente y la vida de los organismos vivos comprometidos. Especialmente, estudia aquellas sustancias de desechos que resultan de procesos químicos procesados por las grandes industrias y su impacto sobre los ecosistemas. En este sentido, la química verde trata de minimizar el impacto negativo con la producción de sustancias menos tóxicas o biodegradables. Número 8. La química teórica. Comprende varios tipos de química, como la cuántica y la computacional, entre otras. La química cuántica intenta describir los principios y reglas generales en la interacción de las moléculas de las distintas materias desde el punto de vista matemático, estudiando el comportamiento fundamental de la materia a escala molecular, y para ello se puede apoyar en programas computacionales que ayuden a visualizar mejor el comportamiento de las moléculas a través de simuladores. Número 9. La química médica. Está ligada a la farmacéutica. Se encarga de buscar nuevas sustancias con uso terapéutico. Número 10. Astroquímica. Estudia los componentes de la materia interestelar y los cuerpos celestes del espacio, así como las reacciones con la radiación, el polvo cósmico y las nubes moleculares. ¡Qué interesante! ¿No te parece? Importancia de la química. Es tan importante esta ciencia que todo cuanto el hombre ha creado y lo que no, trae consigo un proceso químico, bien sea natural o artificial. Todo cuanto nos rodea está formado por átomos, que en su conjunto forman las moléculas y las moléculas están en constante interacción. Por tal motivo, la ciencia que explica dichas interacciones es la química. La química, junto con la biología y otras disciplinas, ayudan a comprender los procesos de la vida, tanto los que ocurren dentro de los organismos vivos como los que ocurren fuera de él. Con el estudio de la química se han podido conocer el comportamiento de las moléculas en distintas reacciones, formando sustancias que pueden favorecer nuestra cotidianidad en muchos aspectos, como en la salud, la alimentación, la industria, la agricultura, entre otras. Y como es una ciencia exacta, al conocer sus leyes y principios podemos crear todas las sustancias que se necesiten para el beneficio de la vida, aunque también se pueden estudiar las interacciones negativas que dañan la salud. Asimismo, se puede estudiar las sustancias que contaminan el ambiente y destruyen los ecosistemas, provenientes de los desechos químicos industriales altamente tóxicos que dañan el planeta. De allí también la importancia de conocer el impacto que estas sustancias tienen sobre los ecosistemas, siendo el campo de estudio de la química medioambiental. Ejemplos de química en la vida cotidiana. Esta ciencia es tan fascinante que todo cuanto conocemos está formado por moléculas y en su proceso de fabricación o degradación involucra reacciones químicas. ¿No me crees? Te mencionaré algunos ejemplos y te sorprenderás de los comunes que son. Ejemplo 1. Los alimentos que consumimos se degradan en nuestro cuerpo a través de la digestión y otras reacciones químicas para que podamos absorber sus nutrientes. Ejemplo 2. El agua que tomamos es el componente principal de los seres vivos y el solvente universal mejor conocido. Químicamente está formada por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, el famoso H2O. Ejemplo 3. El vidrio, con el que se elaboran tantos objetos, es elaborado gracias a un proceso químico al mezclar arena de sílice, carbonato de sodio y caliza a 1500 grados centígrados. Ejemplo 4.
El plástico de los juguetes es hecho a partir de una mezcla de celulosa, carbón, gas natural, sal y petróleo. Ejemplo 5. El papel donde escribimos, la ropa que nos ponemos, los fuegos artificiales, el combustible para los autos, etc. Todos son elaborados a través de un proceso químico específico. Como ves, todo lo que nos rodea posee una estructura química. Realmente está en todas partes. Por último, si quieres conocer todos los elementos químicos que se conocen hasta ahora, es cuestión de que le eches una miradita a la tabla periódica. ¿Y qué es eso? Bueno, es una tabla que menciona a los 118 elementos conocidos hasta ahora. Los elementos están organizados según su número atómico, clasificados en 18 grupos o familias y distribuidos en 4 bloques, denominados S, P, D y F, según el orbital en el que reside el último electrón. Ya hemos terminado este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, dale a like y suscríbete. Comparte este vídeo con tus mejores amigos. También puedes visitar la página lifeder.com para aprender de muchos otros temas.